Bienvenidos, mi nombre es Jackson Gallardo, capacitador del OCE. En esta oportunidad conversaremos respecto a un nuevo medio de solución de controversias que nos presenta la Ley de Contrataciones del Estado. Nos estamos refiriendo a la Junta de Resolución de Disputas, internacionalmente conocidos como los Dispute Board. Este mecanismo de solución de controversias es aplicable a los contratos de obra de gran envergadura y su finalidad es prevenir y solucionar durante la misma ejecución de la obra las controversias que puedan surgir, evitándose de esta manera la paralización del proyecto y promoviendo su oportuna culminación y entrega. Los Dispute Board poseen un importante reconocimiento y aplicación en diversos países del mundo, tales como Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, China y Francia, y su uso es promovido por destacadas instituciones de alcance internacional, tales como el Banco Mundial, la Federación de Ingenieros Consultores y la Cámara de Comercio Internacional. Es precisamente este mecanismo de solución de controversias que hoy es traído a la normativa de contrataciones del Estado a nivel nacional. Surge una pregunta: ¿qué tipo de juntas de resolución de disputas existen? Pues desde el punto de vista de su participación durante la ejecución de la obra, podemos afirmar que existen dos tipos de juntas de resolución de disputas: la permanente y la junta de resolución de disputas ad hoc. La primera ejerce sus funciones durante toda la ejecución de la obra, previniendo el surgimiento de controversias a través de la absolución de consultas que las partes formulan a esta junta en una función consultiva o solucionando las controversias que puedan surgir durante la ejecución de la obra. De esta manera, la Junta está cumpliendo con una función resolutiva. En otras palabras, la Junta de Resolución de Disputas permanente acompaña a toda la obra. Por el contrario, una Junta de Resolución de Disputas ad hoc solamente se conforma para resolver las controversias que se pueden presentar durante la ejecución de una obra. Conociendo este aspecto, debemos precisar que la normativa, específicamente la Ley de Contrataciones del Estado, ha optado por incorporar una Junta de Resolución de Disputas permanente. Siendo ya así, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se ha establecido que la finalidad de la Junta de Resolución de Disputas es que las partes logren, primero, prevenir el surgimiento de las controversias a través de la absolución de consultas que las partes formulen a la Junta de Resolución de Disputas. Esto es la labor consultiva de la Junta. Y segundo, en caso surge el conflicto o la controversia, la Junta resuelve de manera eficiente estas desavenencias que se pueden presentar en el marco de su labor decisoria. Estos dos aspectos de la Junta de Resolución de Disputas se llevan a cabo durante la misma ejecución de la obra. Es decir, en otras palabras, que la Junta de Resolución de Disputas es competente para absolver consultas o resolver las controversias que se generen desde el inicio del contrato de obra hasta la recepción total de la misma. Esto con el propósito de contar con una obra en funcionamiento que beneficie a la ciudadanía en tiempo oportuno, más allá de las posibles controversias que puedan existir entre la entidad y el contratista. Como se puede advertir, este mecanismo de solución de controversias se enfoca o va de la mano con el propósito buscado por la gestión por resultados. ¿Cómo se accede a una Junta de Resolución de Disputas? Pues la forma de acceder a este mecanismo de solución de controversias es por un acuerdo de las partes. En ese sentido, la normativa de contrataciones del Estado establece que las partes tienen la facultad de pactar hasta antes del inicio de la ejecución de la obra una cláusula de solución de controversias a cargo de una Junta de Resolución de Disputas, pero solo en aquellos contratos de ejecución de obra cuyos montos sean iguales o superiores a 20 millones de soles. Ahora planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo se encuentra conformada una Junta de Resolución de Disputas? Pues este mecanismo de solución de controversias puede estar integrado por uno o por 3 miembros según lo acuerden las partes. Sin embargo, cabe precisar que ante la falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Junta de Resolución de Disputas se integra por un miembro cuando el monto del contrato de obra
tenga un valor igual o superior a 20 millones de soles y menor a 40 millones de soles. La Junta está integrada por 3 miembros cuando el contrato de obra sea de un monto superior a los 40 millones de soles. ¿Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir con algún requisito? La respuesta es positiva. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha establecido que cuando la Junta de Resolución de Disputas se encuentre integrada por un solo miembro, este debe ser ingeniero o arquitecto y además poseer conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, así como con conocimiento en la normativa de contrataciones del Estado. En caso la Junta de Resolución de Disputas se encuentre integrada por 3 miembros, el presidente debe contar necesariamente con las mismas calificaciones que se exigen para el miembro único, y los demás miembros de la Junta deben ser expertos en la ejecución de obras. Asimismo, se debe precisar que los impedimentos para actuar como miembro de una Junta de Resolución de Disputas son los mismos que se establecen en el artículo 190 para participar como árbitros. ¿Qué funciones asumen las juntas de resolución de disputas? Pues los miembros de estas juntas deben cumplir con las siguientes funciones. Primero, absolver las consultas planteadas por las partes relacionadas a los aspectos contractuales y o técnicos del contrato, las cuales previamente deben ser consultadas al supervisor o al proyectista según sea el caso. Segundo, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución, a fin de poder conocer su avance y las posibles controversias o desavenencias que puedan surgir durante la ejecución de la misma. Tercero, las juntas deben emitir decisiones vinculantes respecto a las controversias planteadas por las partes. Más adelante precisaremos un poco mejor este tema de las decisiones emitidas por las juntas. Y cuarto, la normativa de contrataciones del Estado nos dice que la Junta debe cumplir otras funciones que se establezcan en el contrato tripartito o en la directiva que OCE emita al respecto. Debemos también recordar y mencionar que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben desarrollar sus funciones de manera proba y de buena fe. Para ello, deben cumplir con los lineamientos éticos establecidos en la directiva que OCE emita al respecto, sin perjuicio de aquellos principios y lineamientos establecidos por los centros que administrarán a las juntas de resolución de disputas. Asimismo, debemos precisar que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben ser y permanecer durante el desarrollo de sus actividades independientes e imparciales, así como disponibles para poder atender sus funciones. Finalmente, debemos también mencionar que estos miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe algún impedimento o circunstancia que sea un óbice para ejercer sus funciones con independencia, imparcialidad, transparencia, diligencia y con la debida conducta procedimental. La normativa de contrataciones del Estado también ha establecido que los procedimientos que llevan a cabo las juntas de resolución de disputas son regulados por un orden de prelación normativa, la cual está constituida de la siguiente manera: la ley, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las directivas que OCE emita al respecto, el contrato tripartito celebrado entre los miembros de la Junta y las partes, las disposiciones que emita la Junta y, supletoriamente, estos procedimientos son regulados por las directivas y reglamentos del centro que administra la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué tipo de pronunciamientos emite una Junta de Resolución de Disputas? Pues bien, debemos señalar que en el ámbito internacional, frente a una controversia, la Junta de Resolución de Disputas emite 2 tipos de pronunciamientos. La primera, recomendaciones, y la segunda, decisiones. Las recomendaciones son pronunciamientos que no resultan de obligatorio cumplimiento para las partes, ya que éstas son las que deciden finalmente acatarla o no. Si alguna de ellas, es decir, alguna de las partes, no manifiesta su desacuerdo dentro de un determinado plazo contado desde la notificación de este pronunciamiento, de esta recomendación emitida por la Junta, la recomendación se torna en obligatoria. El segundo tipo de pronunciamiento que
que emite una Junta de Resolución de Disputas son las decisiones, las cuales tienen carácter vinculante, es decir, que resultan de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, a pesar que una de estas emita algún tipo de desacuerdo al respecto. La Ley de Contrataciones del Estado ha establecido o ha optado por establecer que la Junta de Resolución de Disputas emite decisiones de carácter vinculante. Siendo ello así, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas son de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes, desde que ésta es notificada o desde el vencimiento del plazo establecido por la Junta de Resolución de Disputas en la misma decisión o desde el vencimiento del plazo para llevar a cabo la corrección o aclaración de una decisión o desde que se produce efectivamente la corrección o la aclaración de la decisión, dependiendo del caso en que nos encontremos. No debemos olvidar tampoco que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 45.4 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Junta de Resolución de Disputas debe resolver las controversias utilizando el orden de prelación normativa siguiente. Primero, utilizar las normas de la Constitución Política del Perú. Segundo, las contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado. Tercero, las contenidas en el reglamento de la Ley de Contrataciones. Finalmente, debe acudir a las normas de derecho público y, de manera supletoria, a las normas de derecho privado. Este orden de prelación es de orden público. Una importante disposición contenida en el reglamento se refiere al cumplimiento que se debe dar a una decisión emitida por una Junta de Resolución de Disputas. En ese sentido, se ha calificado que el cumplimiento de una decisión constituye una obligación esencial para la parte. En ese sentido, su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo requerimiento de cumplimiento. Asimismo, se ha establecido que ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral puede impedir el cumplimiento de una decisión emitida por una Junta de Resolución de Disputas. Asimismo, debemos tener muy presente que la Junta de Resolución de Disputas es un requisito de arbitrabilidad. Es decir, si se pactó, este mecanismo de solución de controversias debe ser utilizado por las partes antes de acceder al arbitraje a fin de resolver sus controversias, salvo que nos encontremos dentro de alguno de los supuestos establecidos en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los que se permite acudir directamente al arbitraje. Como veníamos comentando, nos preguntamos, ¿cuáles son los supuestos que permiten a las partes acudir directamente al arbitraje? Pues la norma de contrataciones del Estado nos habla de 4 supuestos. El primero, cuando por cualquier razón la Junta de Resolución de Disputas no haya podido ser conformada. Segundo, cuando la Junta no emita y tampoco notifique a las partes su decisión en el plazo previsto en las reglas del procedimiento. Tercer supuesto, si la Junta se disuelve antes de la emisión de una decisión. Y cuarto, cuando se ha producido la recepción total de la obra. En estos 4 supuestos, la parte queda habilitada, la parte interesada, queda facultada a acudir directamente al arbitraje a fin de someter la controversia a una solución efectiva. ¿Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas pueden ser impugnadas? Pues la respuesta es afirmativa. La normativa de contrataciones del Estado ha dispuesto que la parte puede, o que alguna de las partes puede, impugnar de manera total o parcial las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas dentro del plazo de 7 días de haber sido notificada con esta decisión. Luego puede someter a arbitraje estas decisiones dentro del plazo establecido en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, dentro de los 30 días siguientes de haberse producido la recepción total de la obra. Si ninguna de las partes comunica por escrito su desacuerdo o, habiéndolo comunicado,
no se inicia el respectivo arbitraje dentro del plazo de caducidad antes señalado, la decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas se torna en definitiva e inimpugnable. Un aspecto importante que debemos destacar es que la normativa de contrataciones del Estado ha establecido que todas las juntas de resolución de disputas que ejerzan funciones dentro del ámbito de la ley y el reglamento deben ser administradas por un centro que preste servicios de organización y administración de las juntas. Los requisitos que deben cumplir estos centros de administración de junta de resolución de disputas se establecerán en la directiva que OCE emita al respecto. Entre estos requisitos se van a considerar la experiencia en la administración de arbitrajes, la existencia de un plantel de profesionales que brinde soporte a la Junta de Resolución de Disputas y la existencia de una infraestructura mínima indispensable para llevar a cabo estas funciones. Cabe anotar que la designación del centro debe ser indubitable y de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, las partes no podrán someter sus controversias a la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué funciones van a cumplir estos centros de administración de Junta de Resolución de Disputas? Pues básicamente las siguientes: designar a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas en reemplazo de las partes, es decir, llevarán a cabo una designación residual en los casos que establezca la directiva. Para ello, los centros deben contar con un registro de miembros de Junta de Resolución de Disputas. Segunda función, resolver las recusaciones que las partes formulen contra alguno o todos los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Asimismo, los centros se encargarán de supervisar el cumplimiento de principios éticos por parte de los miembros de estas juntas. Asimismo, informarán al OCE de las sanciones éticas que impongan a los miembros de las juntas y proporcionarán el apoyo logístico indispensable para el cumplimiento de las actividades de la Junta de Resolución de Disputas y de las partes. De esta manera hemos podido compartir con ustedes los principales aspectos que nos trae este nuevo mecanismo de solución de controversias, es decir, la Junta de Resolución de Disputas, el cual se enmarca dentro del proceso de modernización del Estado, ya que busca gestionar de manera eficiente y oportuna las controversias que permitan que la contratación cumpla con su finalidad última, es decir, lograr el bienestar del ciudadano dentro del marco de la gestión por resultados.